Bienvenidos a este video. Mi nombre es José Luis Blanco Calderón, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Este video es el trabajo de mi tesis final de maestría de Seguridad y Cultura Jurídica, cuyo tema es destacar los aportes políticos y jurídicos del género musical vallenato. Valledupar es una ciudad pequeña con alrededor de 600.000 habitantes, muy famosa por sus exuberantes montañas. Limita al norte con la Sierra Nevada de Santa Marta y al sur con la Serranía del Perijá. Es muy famosa no solamente por sus paisajes, sino por el gran aporte cultural que ha hecho al folclore nacional. Valledupar, en la época de la preconquista, estos territorios eran ocupados por los indígenas Chimila, que a su vez descienden de la etnia eténaca. Estos indígenas hicieron un gran aporte a lo que hoy conocemos como género musical y que hemos apropiado como nuestro. El vallenato en sí es hijo de esta gran ciudad, la ciudad-región, como también se le es denominado a Valledupar, y los indígenas hicieron un gran aporte instrumental con su instrumento rústico llamado la guacharaca. Del mismo modo, el aporte y capacidad que destacamos en los juglares lo hicieron con esa, lo deviene del indígena Chimila, con su capacidad de soñar, con su capacidad de vislumbrar la realidad y en ella entonar las canciones que hoy adornan este folclore. El hombre blanco hizo presencia en estos territorios en su lucha por la conquista de estos valles. El hombre blanco, a través del hombre español, del hombre portugués y del hombre italiano, atraídos por estos exuberantes valles, hicieron presencia y no solamente buscaron quedarse con la riqueza, sino instaurar todo un imperio en este territorio. Uno de sus mayores aportes es el instrumento que hoy conocemos como el acordeón. Es un instrumento de viento que proviene y entró muy seguramente por el norte, por el río por el puerto de Riohacha, por el puerto de Dibuya o por el puerto de la gobernación de Santa Marta, que era también una sola región en ese momento. Hicieron un gran aporte y es el hombre negro. En ese momento de la esclavitud, que era una realidad mundial, el hombre blanco trajo consigo esa mal llamada propiedad que era el hombre negro, que también supo hacer grandes alianzas con el hombre indígena para resistir todo el sometimiento que demandaba la conquista interpuesta por el hombre blanco. Su gran aporte al género musical lo podemos observar en su instrumento básico de percusión, como es la caja. Quizás la caja es el instrumento insignia del folclore del Caribe. Y hoy lo aportamos y lo adoptamos como nuestro. El hombre negro también hizo gran aporte en lo que es la danza y el canto muserengue, que es propio de esta raza. Valledupar, como lo dije hace un momento, es famosa no solamente por sus valles, sino por sus grandes juglares, los juglares que le han dado vida a todas esas canciones. El género musical anteriormente, no lo digo por los días de hoy, era un género un poco estigmatizado, porque el vallenato en sí nace como un canto de vaquería, de la clase obrera, del campesino y más del ganadero, que es una práctica económica muy arraigada a este territorio. Los grandes juglares, como nosotros los estamos viendo, no solamente dan la capacidad de imaginar, sino también de contar una historia real, una historia que sucede en nuestro entorno. Y lo veremos un poco más adelante con esa capacidad que han desarrollado algunos artistas del género musical. Pero quizá más importante que ello, su relacionamiento político, su capacidad política para generar unos espacios que permitan el desarrollo de esta ciudad-región, no solamente de la ciudad, sino de la región, porque recordemos que la región del Valledupar no es solamente lo que hoy conocemos como Valledupar, sino el centro de la Guajira hacia el sur y parte del gran departamento del Magdalena, que en su momento fuimos un solo territorio. Uno de los precursores más importantes que ha dado este territorio
es el maestro Rafael Escalona, quien nació en el año de 1927 y murió en el 2009, oriundo de un pueblo muy cerca a Valledupar, el pueblo de Patillal. Quizás el maestro Rafael Escalona es el espejo, es el reflejo de la capacidad que puede tener un juglar para transformar una realidad de una situación a un canto, una realidad cotidiana como lo es La Custodia de Vadillo, La Casa en el Aire, las canciones famosas que le hizo a su gran amor Lamayo. Es esa capacidad precisamente la que nos ha permitido a nosotros proyectarnos como una región de atractivo y una región de crecimiento no solamente económico, sino cultural. El maestro Rafael Escalona, además de ser uno de los compositores más importantes, fue uno de los precursores de la organización del Festival de la Leyenda Vallenata, al lado de la exministra Consuelo Araujo Noguera, el expresidente Alfonso López Michelsen, y con la coparticipación del ex Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien en reiteradas ocasiones mencionaba que las letras y los cantos vallenatos eran un realismo mágico de sus famosas obras literarias. Uno de los aportes más importantes que se logró materializar, producto de ese relacionamiento político de los líderes, de los compositores, de los juglares, es un espacio para la celebración del certamen más importante del género musical del vallenato, como lo es el Festival de la Leyenda Vallenata, que para este año celebró su versión número 53. En el año de 1967 se logró la organización del Festival de la Leyenda Vallenata, con sus más importantes precursores como fue el expresidente Alfonso López Michelsen, un amigo muy estrecho, muy íntimo de esta gran ciudad, la exministra Consuelo Araujo Noguera, al igual que el maestro Rafael Escalona y el ex Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien jugó un papel muy importante en el relacionamiento que produjo que esta fiesta fuese apropiada no solamente por el Caribe colombiano, sino por todo el país. En esos certámenes existen un sinnúmero de experiencias, entre las cuales vale resaltar la de un juglar, un compositor, Máximo Jiménez, quien en el año de 1976 hace una exclamación a través de una canción al presidente de la República. Recordemos que ese espacio es engalanado con los líderes más importantes del país, en cabeza del señor presidente de la República de ese entonces. Esa canción muy emblemática demanda no solamente la atención del público, sino una manera de protesta. El vallenato, como lo decía anteriormente, es la oportunidad que tiene el juglar de visibilizar una realidad social, y este lo hizo por la dura crisis que estaba atravesando el sector productor campesino a raíz de la exclamación por una urgida reforma agraria en ese momento y los asesinatos que estaban ocurriendo a grandes escalas en toda la costa y en todo el nivel nacional. Señor presidente, si está de acuerdo, que acaben los campesinos de su nación. Sabe que es un esfuerzo el que están haciendo para no morir de hambre con su opresión. A mis espaldas se encuentra inmortalizada una de las figuras más importantes del género musical del festival. Es la cacica Consuelo Araujo Noguera, quien logró no solamente la organización del Festival Vallenato como fiesta propia de esta gran región, sino también gestar las relaciones políticas para que se generaran grandes desarrollos para esta ciudad. Es por ello que los aportes políticos que se han generado alrededor del vallenato han sido no solamente el de trascender o trasegar la cultura de generación tras generación, sino también el desarrollo de Valledupar como ciudad-región y del departamento del Cesar, el Magdalena y la Guajira.